Bueno, hoy aquí en Trotamundos del Evangelio tenemos una persona que para mí es muy especial porque se trata de un amigo que Dios nos regaló desde hace unos 14 años aproximadamente, que tuve la oportunidad de conocerlo cuando era un curita de parroquia, que había vivido unos años en Bogotá, bastantes, y había regresado a su patria natal, su amada Cuba. Hoy, ese curita que nosotros conocimos en aquella oportunidad tan amable, tan querido, que nos abrió las puertas de su parroquia y que nos permitió, obviamente, después de haber hecho todos los trámites que tuvimos que realizar durante un año, una visita a su iglesia y a todo el país en diferentes iglesias que hicimos, de unos seminarios que hacíamos con Lino Sevillano, que en paz descanse, que se llamaba María Señal de Jesucristo. Pues bien, hoy ese curita es obispo de la diócesis de Pinar del Río en Cuba, y se trata de Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez, quien está aquí con nosotros. Monseñor, qué gusto de verdad tenerlo para mí. En aquella época no había canal, pero ahora tenemos cómo comunicar. Muy bien, gracias. Para mí también es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y a través de ustedes también compartiendo con tantas personas queridas. Los recuerdos permanecen y al escucharlo ahora usted también, pues tantas cosas que le van pasando a uno por la mente después de vivir tantos años aquí. Es cierto. Se convirtió para mí como mi segundo país. Es cierto, no, y es que imagínense que uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no cómo terminan, y muchas veces también, Monseñor, el giro de la vida es muy fuerte. Por ejemplo, usted cuando inició su carrera sacerdotal, que fue además ordenado en Bélgica, pues yo me imagino que en esa época usted no pensaría que Colombia iba a ser su segundo hogar. Nunca, nunca, siempre pensando en Cuba, poder regresar a Cuba a pesar de las dificultades. Oiga, y la vida le da a uno los años. Cuando yo estuve en el año de 1998 allá en Cuba, que se me ocurrió proponerle, digamos, a la iglesia cubana que me permitieran llevar ese seminario de María Señal de Jesucristo, yo nunca me imaginé que años después iba a tener la oportunidad de estar con un canal de televisión, porque eso no estaba en mis proyectos. Y mire, evangelizando a través de los medios de comunicación, usted evangelizando en Colombia, haciendo trotamundos del Evangelio desde Bélgica, Colombia, Cuba, y mire ahora, ¿por qué se ordenó usted en Cuba, en Bélgica? Realmente en ese momento la idea era salir a estudiar y regresar a Cuba, pero bueno, las cosas cambiaron demasiado desde el punto de vista político. ¿A usted le tomó la revolución en Bélgica? No, yo salí ya con la revolución. Fue en los momentos difíciles en que el mismo seminario fue cerrado y tuvimos que salir muchos a estudiar afuera, pensando siempre en conservar un clero nativo, que somos poquitos, pero todavía podemos decir que tenemos clero nativo en Cuba. Bueno, ¿y por qué le dio a usted por hacerse sacerdote, digamos, en pleno estado de revolución? Porque me imagino que eso no eran como tiempos y momentos difíciles para uno expresar una vocación, ¿no? Bueno, una vocación se va haciendo poco a poco. No creo yo que fue en ese momento de la revolución lo que surgió mi vocación. Mi vocación surgió desde antes, cuando estaba muy comprometido trabajando también apostólicamente. Yo estudié con los padres escolapios. En los escolapios conocí sacerdotes que estaban pero muy comprometidos con la misión, con la evangelización. Y claro, uno se va metiendo y uno dice, también, ¿por qué yo no podré ser sacerdote? Y va sintiendo, Dios se sirve de muchos medios para llamarlo a uno a su servicio. Y realmente me cautivó el poder servir a la iglesia y servir también a mis hermanos a través del ministerio sacerdotal y el poder comprometer mi existencia, como lo hago ahora en este momento, en una forma diferente, es el servicio que presto, pero también con el mismo compromiso de hacer que mis otros hermanos también lleguen a conocer a ese Dios que nos ama. Claro, pero bueno, estando usted entonces en Bélgica, cuando ya termina, digamos, el estudio y se ordena como sacerdote,
pues lo primero que uno piensa es, bueno, yo regreso a mi país nuevamente, ¿qué pasó ahí? Ah, bueno. ¿Qué pasó ahí? Que se pide el permiso para entrar y nunca me respondieron. Eso ha sido como muy comentado incluso en Cuba. También lo he comentado con las autoridades. Nunca tuve una respuesta a las solicitudes que hice. Ni negativa ni positiva. No, no, ni una ni otra. Pero uno no puede estar tampoco como el agua estancada, sino tiene que dejarse correr. Si no me responden aquí, hay otros lugares donde poder trabajar. ¿Y por qué Colombia? Eso fue fortuito. Conocer a una persona que tenía un hijo sacerdote, un belga, con un hijo sacerdote aquí. Este sacerdote colombiano visitaba ese país. Casualmente. Casualmente nos conocimos y un día dije, mira, tengo una posibilidad de poder trabajar en América Latina, ¿por qué no Colombia? Me dijo, bueno, espera, vamos a hablar. Y sí, se solicitó el permiso en aquel momento. Era Monseñor Muñoz, Muñoz Duque, Aníbal Muñoz Duque, ¿cómo sí, no? el que estaba aquí. Y por supuesto que me recibió y me recibió con mucho cariño, como si fuera mi propia casa. Y desde entonces empecé a trabajar, sin decir nunca que era cubano, sino sencillamente que era un O sacerdote. sea, que se acopló, quizás pensaban que era como costeño, Bueno, por el acento, ¿no? quizás no, ciertamente me decían que era costeño, pero no decía que parte de la costa, entonces me iba de lo más bien. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia aquí en Bogotá? Tengo entendido que usted comienza a trabajar en alguna parroquia. Sí, yo estuve trabajando en la parroquia del Inmaculado Corazón de María como coadjutor con el padre Marulanda, excelente sacerdote, excelente maestro. Nada mejor me pudo pasar que haber trabajado con él durante 5 años. Ya luego pasé a una parroquia en Kennedy, fuerte, una parroquia fuerte. Allí incluso me tocó las inundaciones famosas de Patio Bonito. Ah, cómo no. Pero todo eso lo va enriqueciendo a uno, lo va como formando, lo va haciendo a uno como queriendo más lo que está haciendo. En ese momento tuve la posibilidad de ir a Cuba con la idea de quedarme, pero tampoco fue posible. Me tocó regresar otra vez a, a Colombia. Y pasé por Venecia un tiempo muy corto, porque fue en ese momento en que me volvieron otra vez a nombrar para el Claret, donde ya había pasado 5 años y donde permanecí luego 14 hasta regresar a Cuba. Pero aquí también en Colombia usted tuvo una experiencia muy interesante que fue dirigir un colegio, ¿no? Sí, trabajé casi todo el tiempo ayudando, sirviendo en el colegio parroquial y también pues colaborando en esta vida de magisterio, que no era lo mío, pero sin embargo uno se va encariñando y le va cogiendo el gusto y lo va haciendo porque ve que ahí hay mucha proyección ayudando en la educación. Y lo hice con cariño y creo que la experiencia pues me sirvió porque después en el seminario en Cuba me nombraron rector de seminario porque pensaban que yo sabía mucho de esas cosas. No, solamente una experiencia sencilla que había tenido aquí. Pero bueno, es el bagaje. Pues sí, queridos amigos, indudablemente en la vida uno abre caminos o uno tiene planes, pero uno no sabe cuáles son los planes del Señor. Yo creo que lo que nos cuenta Monseñor Serpa es parte de la experiencia de muchos de ustedes. A mí personalmente también fue esa experiencia la que marcó mi vida cuando yo no tenía ninguna posibilidad y tampoco tenía ninguna idea en la mente, en la cabeza, de poder ayudar a la evangelización a través de los medios de comunicación. Estaba prácticamente en otro tipo de actividades. Pero un día el Señor me llevó a Cuba por otras actividades y miren las casualidades. Allá conocí gente maravillosa, gente extraordinaria, gente que ante las dificultades que muchos de ustedes se imaginarán se tenían en este país, la iglesia se mantenía y la iglesia trataba de crecer. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya Monseñor Serpa nos va a contar ahora cómo ha sido su experiencia cuando ya el orden episcopal llega a él. Ya volvemos.
Estamos en Trotamundos del Evangelio conversando con un buen amigo, con Monseñor Jorge Enrique Serpa, quien es el obispo de Pinar del Río en la isla de Cuba. Pinar del Río queda hacia el occidente de la isla, es un lugar muy bello, no solamente por los paisajes que tiene, sino un mar maravilloso, extraordinario. Hay un sector que se llama Viñales, que es hermosísimo, donde hay una tradición cafetera muy importante y bueno, hay que recorrer y conocer un poco esa isla para darse uno cuenta, pero también ver que sí, hay dificultades en relación a la fe. Hay que reconocer también que el régimen cubano ha abierto muchísimo las posibilidades para que misiones evangelizadoras puedan estar llegando a ayudar a la Iglesia de Cuba. Ya no era como principios de la revolución, que había que entenderse que había un choque cultural muy fuerte y había una posición en el orden política que desde luego no permitía que el país pues se desarrollara dentro de una plena normalidad, y desde luego pues un bloqueo que ha sido histórico, que también ha permitido y ha mermado las posibilidades de la misma isla, en fin, pero de eso no se trata es cómo realmente se evangeliza. Monseñor, en Cuba hay digamos una característica que yo creo que ustedes han tenido que luchar mucho contra eso, que es el santerismo. El santerismo es una deformación en cierta medida de lo que es digamos una fe o una espiritualidad desde el punto de vista cristiano, que trata de acomodarse siendo semejante o una especie de parodia, llamémoslo así, de lo que podría llegar a ser. ¿Se les ha complicado a ustedes o cómo ha sido la forma de trabajar? Porque eso está muy irrigado dentro de la cultura del pueblo. Sí, ciertamente nosotros a esto le llamamos un poco el sincretismo, ¿no? El sincretismo que existe desde el punto de vista religioso. Casi todos los que practican la santería dicen que son católicos. De hecho, para poder hacerse lo que se llama el santo, tienen que estar bautizados. De todas maneras, eso responde a una cuestión cultural. No olvidemos que nosotros en Cuba tuvimos mucha intervención de los africanos, que traían todas estas tradiciones. Y buscamos por todos los medios acogerlos en el buen sentido de la palabra, de que son personas que quizás tienen desviación en la fe, pero que tienen un sentido religioso. Y se trata a través precisamente de la evangelización de señalarle ese encuentro con un Cristo vivo, con un Cristo capaz de transformar sus vidas, con un Cristo que le puede orientar también su manera de actuar, su manera de vivir. No hay una oposición grande, no. Cada uno respeta y nosotros sabemos perfectamente que en el fondo ellos lo que necesitan es más evangelización, lo que necesitan es más posibilidades de encuentro con ese Cristo vivo. Ahora, dentro de los años que han pasado, que ya creo que son 54 años de la Revolución, desde luego mucha gente ha mantenido la tradición católica en diferentes hogares y en diferentes poblaciones de Cuba. Yo lo pude advertir. Primordialmente la gente mayor, pero me sorprendió una cosa. Recientemente que estuve en Cuba, tuve la oportunidad de asistir a una misa en un pequeño corregimiento, llamémoslo así para que se entienda más aquí en el término colombiano, no de mucha gente, y yo conté ese día en la misa, habíamos por ahí unas 40 personas, no era demasiado nutrida y tampoco era muy grande la capilla, pero me llamó la atención que el 56%, 55-56% eran jóvenes. Y eso me sorprendió muchísimo, porque yo pensaba y tenía la idea que siempre eran personas mayores. Y los vi haciendo todos los oficios de la misa en una forma regular y en una forma bastante piadosa. ¿A qué se debe realmente como ese renacer en la juventud? Sí, ciertamente la fe en Cuba, bueno, se mantiene por aquellas personas de mayor edad. Afortunadamente que los tuvimos y los tenemos.
porque ellos fueron los que venían viviendo esa vida cristiana y la conservaron, aunque con dificultades, porque hubo muchas dificultades. Por ejemplo, la dificultad de tener que en algún momento esconder un cuadro del Sagrado Corazón o el de la Virgen, que eso era normal en cualquier hogar. Pero todo eso se mantiene y todo eso se va transmitiendo. Es como en una familia, los buenos hábitos de los hijos son adquiridos de los papás. No lo tienen que enseñar mucho, solamente lo que tienen que hacer es mirar cómo se vive. Y esos papás, esos abuelos, son los que han de cierta manera engendrado en ellos ese sentido religioso, ese sentido de la trascendencia, ese sentido también de esa existencia de un Dios cercano a nosotros. Y no es anormal ahora encontrar ciertamente muchos jóvenes que también quieren comprometer su vida y quieren comprometer su vida en la fe. Por eso encontramos, sobre todo, cuando usted me habla de un lugar pequeño, seguramente me está hablando de una casa de misión, porque iglesias nuevas no tenemos. Lo que tenemos son lugares con pequeñas casas para poder ahí celebrar la fe en los lugares distintos del campo. Y es normal que se reúnan 40, 50 personas, que para nosotros eso es una gran dicha ya. Sí, eso me llamó mucho la atención. Otra cosa que me llamó la atención fue que yo sí comencé a ver ya en las casas, inclusive en algunos portales, imágenes religiosas, en donde la gente las colocaba sin tanto temor. Posiblemente en otras épocas era más difícil, pero en la visita que hice en el año 98, 99, posteriormente en el 2005, 2011 y 2012 y 2013 que he estado en Cuba, cada vez he visto mayor apertura y la gente también con el tema, la gente sin ningún tipo de reparos lo podía hablar. Las reuniones que nosotros logramos hacer, como en el 98 en su parroquia, y ahora recientemente que estuvimos con la misión Por Amor a Dios en todo el mundo de Rick Miller, visitamos varias de las diferentes parroquias en algunas diócesis. Me llamó mucho la atención de ver la receptividad, la tranquilidad, y las autoridades no le ponían a uno ninguna traba. Al contrario, veía que inclusive hasta con agrado cuando uno les hablaba, vengo de una misión católica, y no había ningún tipo de reparo en ese sentido, ¿no? No, eso se ha superado enormemente. Yo creo que el tiempo ha hecho mucho, el mismo tiempo se ha ocupado de que las cosas cambien. No más que hay que tener, por ejemplo, ver la peregrinación de la imagen de Nuestra Señora de la Caridad, la patrona de Cuba, la patrona de todos los cubanos, decimos nosotros, de todos, ahí no se queda nadie por fuera, sea de un lado o sea del otro, sea de plena derecha o de plena izquierda, es la madre de todos, así decimos. Y entonces eso parece que ha calado, porque parece ser que sí es la madre, aún de muchos de los que tienen la izquierda. Y eso ha ido en todos los pueblos, en las cárceles, en los hospitales, por todas partes, incluso con autorización del gobierno y acompañado también en muchas formas, organizado más que en alguna forma por el mismo gobierno, para que esa se pudiera dar. El interés para nosotros fue eso, que despertar otra vez aquello que siempre ha existido pero que estaba dormido, que es el sentimiento religioso que lleva a todos los hombres en su corazón. Eso es connatural definitivamente en el hombre latinoamericano, y por eso ya lo decía su santidad Juan Pablo II cuando hablaba sobre el retorno de la nueva evangelización, y que retornará al viejo mundo a través del nuevo continente, ¿no? Y yo creo que aquí América es el continente de la esperanza, en donde nosotros estamos siendo pilares, bastiones de nuestra fe. Hecho de ello es el nombramiento de un papa latinoamericano por primera vez en la historia de 2000 años de cristianismo. Esto es un hecho significativo que nos da a nosotros una mayor responsabilidad como personas que debemos testimoniar el Evangelio. Vamos a hacer otra pequeña pausa, ya regresamos para sacar unas conclusiones interesantes sobre esta charla que estamos teniendo con Monseñor Jorge Enrique Serpa, obispo de Pinar del Río en la hermana República de Cuba. Ya volvemos.
Bueno, aquí nosotros siempre procuramos en Trotamundos del Evangelio por traer a aquellas personas que están testimoniando su fe en diferentes trabajos, sean bien religiosos o sean laicos, pero que en cualquiera de sus actividades está por encima de Dios el Evangelio, llevando a Cristo en sus vidas como ejemplo y modelo para que nosotros podamos hacer a través de ello ese espíritu de ese nuevo ciudadano, de ese nuevo cristiano, que es como el legado que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Monseñor, la hermandad entre Cuba y Colombia, digamos, ha existido, aunque por algunos hechos de orden político se mantuvieron cerradas las relaciones algunos años. Pero eso hoy en día ya no está, tan es así que Cuba siempre propende por tratar de ayudar en todo aspecto al verdadero sentido de la paz, que en Colombia también lo estamos nosotros viendo en esta forma, y agradecemos muchísimo no solamente al gobierno cubano, sino también le agradecemos mucho al pueblo cubano que con cariño y afecto acoge a esta problemática colombiana hoy en día para tenerlo, pero en los aspectos que tienen que ver precisamente con la fe, son muchas las misiones o pocas o están creciendo de aquellas personas que tienen interés de ayudar y de servir, de contribuir a la iglesia cubana. Sí, sí, se nota en estos diálogos en Cuba, se comentan en Cuba, en el pueblo se comenta. Más las noticias las tenemos nosotros a través de las noticias oficiales del gobierno, porque ya en lo demás nos queda como difícil. Pero sí, creo que Cuba es un buen lugar para poder hablar de un tema de tanta trascendencia y de tanta importancia para este querido país de Colombia. Y yo me siento como satisfecho de que si realmente en esos diálogos que se hacen en Cuba surgiera también las soluciones para la tranquilidad, la paz de Colombia, yo creo que, diría, Cuba hizo lo que tenía que hacer, prestar el país para que existiera esa posibilidad de una mayor tranquilidad en este país. Bueno, en eso el colombiano anhela mucho y creo que dejamos todo en manos de Cristo para que Él sea el que inspire los corazones de los negociadores, de las personas que hoy en día están dialogando sobre los diferentes temas que son de mucha profundidad para ver si podemos nosotros alcanzar la paz a través del diálogo, que definitivamente es mejor que hacerlo a través de la guerra, ¿no? Porque todo lo que sea pacífico. Quisiera usted, Monseñor, darles finalmente a todos nuestros colombianos algún mensaje que usted quiere que quede grabado en los corazones de ellos. No, es decir, volver a reiterar lo que tantas veces he dicho. Colombia es un país acogedor, que no pierda esa cualidad. Pero Colombia es un país lindo, que los colombianos lo cuiden. Gracias, Monseñor, y queremos agradecerle a usted muchísimo esta visita que nos hace, el acompañarnos y decirle que siempre este canal, este país, tendrá las puertas abiertas para usted y todos los cubanos que vengan. Y cuantas veces podamos ir y llevar nuestras misiones evangelizadoras allá, lo haremos con todo el corazón, porque sabemos que ustedes necesitan mucho refuerzo, como indudablemente toda la fe en el mundo. Y a ustedes, queridos amigos, entonces decirles también que hoy ha estado con nosotros un gran religioso, un gran obispo, que es Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez, quien es obispo de Pinar del Río, en la hermana República de Cuba, y quien nos ha estado acompañando. Que Dios los bendiga.